¿Dónde nos quedamos? Estamos acá, en las integrales. A ver, estábamos por acá. Creo que es más o menos por la página 230. A ver, vamos a ver. Por ahí, sí. Más abajo. Porque ahí todavía está lo de las derivadas, ¿verdad? A ver. Ay, Dios. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Eso es. Aquí estamos. Aquí estamos. Perfecto. Muy bien. E hicimos entonces el 20 algo, ¿verdad? 19 creo. Bueno, vamos a pasar acá a la integral definida. Definición de la integral definida. Fíjense bien, aquí dice, si f es una función definida en el intervalo de AB, lo que hace, y dividimos el intervalo de AB en n subintervalos de igual longitud, el ancho o la longitud de cada intervalo, que le vamos a llamar delta x, es b menos a sobre n, y sea que x0 igual a x1 igual a, perdón, x1 y x2, así hasta xn igual a b, sean los puntos finales de estos subintervalos, y sea x1 asterisco, coma, x2 asterisco, coma, hasta xn asterisco, cualquier punto de muestra de estos subintervalos, y además el x iésimo asterisco cae en el iésimo subintervalo, entonces la integral definida de a a b se define como la integral de a a b de f de x igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x asterisco por delta x. ¿Sí? Probando o suponiendo que este límite exista. Si este límite existe, decimos que f que la función es integrable en el intervalo de a a b. Entonces, si se fijan, aquí estamos pues utilizando muchas cosas que ya vimos, que ya estuvimos viendo, como cuáles. Número 1, esto geométricamente es un área. Esta es la base de un rectángulo cuya altura es la función evaluada en un valor muestral del subintervalo. ¿Cuál es ese valor muestral? Porque recuerden que es diferente x iésimo a x asterisco iésimo. Sí, es muy diferente. ¿Quién es el x iésimo? El x iésimo son los extremos de cada subintervalo. x0, x1, x2, x3, x4. ¿Sí están de acuerdo? Cuando eran por la izquierda empezábamos desde el 0 y llegábamos hasta el n-1. ¿Sí se acuerdan, no? Cuando eran por la derecha empezábamos con el 1, x1, y el último iba a ser xn. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los x iésimos asterisco o muestrales? Es cualquier valor que se encuentre en ese iésimo intervalo. Por ejemplo, si estamos en el tercer subintervalo, y vale 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los extremos del tercer subintervalo? x2 y x3. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que x2 vale 1 y x3 vale 2. Entonces, el x asterisco, dijimos que era 3, ¿verdad? 3, es decir, cualquier valor de ese tercer subintervalo puede ser ¿quién? 1.5, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.7, ¿me explico? Cualquier entre unidos, ¿sí se entiende o no? Bien. Ok. ¿Qué pasa si n tiende a infinito? El ancho de cada subintervalo va a tender a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué significa? Que prácticamente el x asterisco, el x iésimo asterisco, va a ser lo mismo que
el de la izquierda y el de la derecha. ¿Por qué? Porque se va a hacer flaquito eso, si no se va a cerrar. Todos los puntos de ese subintervalo que va a tender a cero es como si se convirtieran en él mismo, ¿sí o no? Entonces va a ser irrelevante. Y entonces estos rectángulos se van a convertir en líneas rectas. Y entonces van a ser infinitos que me van a barrer toda esa área y ya me va a dar el valor exacto de la integral. ¿Sí? Entonces es el área de A a B de la región limitada por el eje X y la función. Ese va a ser el área. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí vienen algunas notas históricas muy interesantes. Esa S alargada, aquí dice el símbolo de la integral, ¿sí? De la integral fue introducido por Leibniz y se llama símbolo integral. Es una S alargada y fue escogida porque la integral es el límite de una suma. ¿Sí están de acuerdo, no? O sea, estamos viendo, ya lo vimos desde el punto de vista geométrico, incluso desde el punto de vista físico. Es una suma. En la notación integral de A, B, de F, de X, de X, F se llama el integrando y A y B se llaman los límites de integración. A es el límite inferior, B es el límite superior. Por ahora, el símbolo de X no tiene significado por sí mismo. Sin embargo, aquí yo les voy a comentar algo de X, viene siendo la diferencial de X. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. Creo que ya les había yo preguntado. Estas dos cosas tienen diferencia, pero también tienen relación. Ambas cosas representan cambio. ¿Sí? Cambio. Cambio en la variable X. ¿Sí? Este cambio ya estamos familiarizados nosotros desde la secundaria, prepa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esto es un valor final menos un valor inicial. ¿Sí? Es un cambio. Un cambio que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? En ese caso sería un incremento o un decremento. Pues bien, ese también es un cambio. Pero si esas dos cosas son cambio, entonces ¿qué diferencia tienen? La diferencia es que este es un cambio infinitesimal, muy pequeño. Y estamos viendo que en el símbolo de la integral pensaríamos que es el ancho de esos subintervalos. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Que esos anchos son infinitesimales. O sea, infinitesimal es algo infinitamente muy pequeño, pequeñísimo, casi cero. Casi cero, pero nunca es cero. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tenemos también otra lectura importante. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre en la definición 2, ¿cuál es la definición 2? Pues la que acabamos de ver. ¿Sí? Se llama suma de rimas. ¿Se acuerdan que yo les decía que es la suma de rima, no? ¿Sí o no? Se llama suma de rima. Y se llama así después de que el matemático alemán Bernhard Riemann definió la integral de esa forma. Fíjense bien, aquí hay una lectura. Aquí hay una lectura que está de este lado. Dice, Bernhard Riemann recibió su doctorado bajo la dirección del legendario Gauss. De hecho, Riemann fue el alumno predilecto de Gauss, su consentido, por así decirlo, ¿no? En la Universidad de Göttingen y fue maestro de esa universidad, ¿no? Y se mantuvo ahí para enseñar. Gauss, que no solía elogiar a otros matemáticos, en su momento dijo que Riemann era creativo, activo y era una mente verdaderamente matemática y gloriosamente fértil en cuanto a originalidad. Es decir, alabó a su alumno, a pesar de que era una persona que no solía hacerlo. ¿Sí? La definición 2 de una integral de esa integral
es debida a Riemann. Él también hizo contribuciones en teoría de funciones, variable compleja, física matemática, teoría de números, y fue uno de los fundadores de la geometría no euclidiana. Riemann cambió el concepto de espacio y geometría en los próximos 50 años más tarde, lo cual sirvió para que Einstein desarrollara su teoría de la relatividad general. La salud de Riemann era pobre y fue una persona que murió muy joven, murió de tuberculosis a la edad de 39 años, o sea, era un chamaco. ¿Sí? O sea, pero aún así fue una de las vidas más prolíficas en la matemática, Bernhard Riemann. Entonces, recapitulando un poco de lo que hemos discutido, sabemos que los grandes descubridores del cálculo, tanto diferencial, principalmente diferencial, fueron Newton y Leibniz. ¿Sí? Aquí hay que decir que quien más aplicó esta herramienta para describir la naturaleza, o sea, lo aplicó de forma más práctica, fue Newton. Y la prueba está en sus leyes de mecánica. ¿Sí? O sea, esta formulita que ustedes vieron en la secundaria, altura igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Están de acuerdo? Esta fórmula la dedujo Newton. ¿Sí? La dedujo Newton. Claro, hay otras. Distancia igual a... Perdón, no es así. Es... velocidad. A ver, déjenme recuerdo cómo era. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más veces gravedad por distancia, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que es así, ¿no? A ver, búsquela. ¿No? Sí, sí es así. Sí es así. Esas fórmulas son válidas para... Esto es para caída libre, porque estamos hablando de altura. Pero también es válida para movimientos horizontales, movimientos acelerados. ¿Sí es así, verdad? ¿Sí? Claro, aquí puede ser un más menos. Aquí puede ser más menos, aquí también más menos. Dependiendo si va para arriba o va para abajo. ¿Sí? Bien. Esas fórmulas y muchas otras las dedujo Newton, pero las dedujo aplicando cálculo. Ya lo vimos, ¿no? ¿Sí o no? La interpretación física. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque Newton dijo, a ver, bueno, no dijo, descubrió. Gracias también a Galileo, hay que dar el crédito a Galileo. Galileo descubrió que todos los cuerpos en el vacío caen a aceleración constante. ¿Sí o no? ¿Sí? En el sistema MKS internacional es 9.8 Newton. Perdón, 9.8 metros por segundos cuadrados. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Este valor puede variar en punto 2 hacia arriba o punto 2 hacia abajo por la forma de la Tierra. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Es una aceleración. Si yo integro la aceleración, obtengo velocidad. Y entonces la velocidad que va a ser la integral de esto me va a quedar así. 9.8 t más c. ¿Sí? Hay que encontrar esta constante. Y para encontrar esta constante utilizo condiciones iniciales. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y si luego integro la velocidad, obtengo la distancia. Eso ya lo vimos, ¿sí o no? Que fue la aplicación física. Y distancia es integral de esto, menos 9.8 t cuadrada sobre 2, más c por t.
Y esto es exactamente el mismo gesto. La C, yo les dije que eran condiciones iniciales, y esas condiciones iniciales es la velocidad inicial. Por E menos la verdad por tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y no solamente utilizó eso. También gracias al cálculo integral dedujo la ley de la gravitación universal. ¿Cómo le hizo? Muy sencillo, muy simple. La gravedad es la fuerza con la cual nos atrae la Tierra. Entonces, la fuerza con que nos atrae la Tierra es igual al peso del objeto, igual o el peso con la fuerza de gravedad, ¿verdad? Se cancelan las, ¿cómo se llama? Las masas, la masa del objeto, y me queda el valor de la gravedad, y no es una forma para obtener la selección de la gravedad. Y bueno, claro, dedujo otras leyes muy importantes. Cuando yo estaba en la secundaria, fíjense, cuando estaba en la secundaria, había algunos libros que nos decían que las leyes de Newton eran 6. Hay otros libros que dicen que son 3. Yo me acuerdo que yo estudié con libros de autores como Salvador Muespeira, ¿sí? Un excelente investigador, profesor, era ingeniero incluso, ¿sí? En la secundaria, fíjense, ya estudiaron libros escritos por ingenieros. Más para que vean, ¿no? Ahora ponte a pensar si les empiezas a poner a los niños mexicanos. ¿Verdad? 20 hojitas de matemáticas y 200 de tabuladas. O sea, esto no es de que uno esté en contra. Pues claro que esto no le toca, pero porque las cosas no son como son. ¿Sí? Que lo vean. Y yo me acuerdo que en esos libros decían, las leyes de Newton son las siguientes. Primera ley, la ley de inercia. Segunda ley, ley de acción y reacción. Tercera ley, ley de masa o de fuerza. La fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. Cuarta ley, la de caída libre. Quinta ley, gravitación universal. Y sexta ley, la de la fuerza centrífuga y centrípeta. ¿Sí? Pero muchos autores dicen que son 3. Y pudiéramos decir que sí, porque la ley de la caída libre, esa se debe a Galileo. Se debe a Galileo. Pues nada más, porque todas las demás no existían. Entonces fíjense, a pesar de que algunos autores dicen que son 3. ¿Sí? Bien. Entonces, a pesar de que estos cuates ya conocían la integral, porque la aplicaron, ahí está Newton, como que no quedaba muy claro cómo definiríamos a la integral. Y estamos hablando de que Newton y Leibniz vivieron más o menos primera mitad del siglo XVIII. A ver, chequen ahí la fecha en que vivió Newton y Leibniz, son 1700 prácticamente, ¿no? Creo que no llegaron ni siquiera al siglo XIX, no llegaron a 1800, fue 1700 todo su rollo de esos cuates, ¿no? Incluso creo que Newton nació en 1600, ¿no? 1643. Fíjate. No, entonces fíjense, no, vivieron entre la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII. ¿Sí o no? Newton y Leibniz, ¿están de acuerdo? Bien, 1600, 1700. Bien, entonces Riemann vivió en la primera mitad del siglo XIX, ahí estaba su biografía. Esto quiere decir que ¿cuántos años transcurrieron? Transcurrieron más de 100 años. Más de 100 años para que se diera una explicación formal de lo que es la integral. ¿Sí se entiende esto? O sea, lo utilizaban ya los matemáticos, pero como que no se habían tomado la molestia en explicar bien qué era una integral o cuál era una interpretación adecuada. Y esa la hizo Riemann, mediante esa suma infinita. Lo mismo va a pasar con la derivada. Newton, Leibniz
descubrieron las derivadas, las utilizaban, las manejaban, pero pasaron más de 100 años para que llegara Cauchy y diera la definición del límite. Perdón, no era derivada, era la definición del límite. Perdón, Cauchy. Y gracias a eso se entiende lo que es el límite. O sea, fíjense, ¿cómo estamos hablando de genios que a pesar de eso dejan las cosas como que pues sí funciona, pero pues ahí dejémoslo, ¿no? ¿Sí? Y tiene que venir otro, muchos años después, explicar. O sea, así es como funciona el pensamiento humano. Entonces, vamos a ver esas sumas de arriba, son chingonas. Aquí hay algunas cosas muy importantes y son las siguientes. Ya vimos que la integral geométricamente define el área. El área entre una curva y el eje X, aguas, el eje X, ¿sí? Porque el eje X es el valor cero de lo que define la altura, que es la función. Bien. Ahora, nosotros siempre hemos pensado que las áreas son positivas, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, no, como que no nos queda claro un concepto de área negativo. Sin embargo, aquí lo vamos a tener que hacer. Si yo tengo una curva, que es la gráfica de una función, esa gráfica puede tener áreas positivas y puede tener áreas negativas, como lo estamos viendo aquí. Si se fijan, esta es una gráfica senoidal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hay regiones cuya cota superior o cuyo límite superior es la función y el inferior es el eje X. En esas circunstancias esa área es positiva. Pero va a haber otras donde la cota superior es el eje X y el inferior es la función. Entonces ahí van a ser áreas negativas. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Eso es importante, muy importante. ¿Sí? Entonces, vamos a tener áreas positivas y áreas negativas. Sin embargo, el cálculo es una herramienta tan automática. Miren, de veras que esto es sorprendente, porque la misma definición de la integral, si tú dijeras, yo voy a integrar de A a B, pero de acuerdo a la gráfica aquí es positivo y aquí es negativo, entonces voy a tener que separar y luego sumar. Si tú lo haces de aquí a acá, automáticamente te das. Como si fuera una computadora, pero estamos hablando de una operación. ¿Sí? Entonces eso es algo verdaderamente importante de todo eso. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos algunos teoremas. La suma de Riemann nuevamente. Ya vimos que el ancho de cada subintervalo es b menos a entre n. Tenemos el x yésimo, que ya vimos que era el valor inicial, el x0 más y por delta x. Aquí nada más que a x0 le llama a, pero es lo mismo, porque es el valor inicial. Y aquí nos piden evaluar unas integrales. Pero antes de evaluar esas integrales, tenemos que entender estas cositas que vienen aquí. Estas cositas que vienen aquí nos van a servir mucho para utilizar las sumas de Riemann, porque ya las sumas de Riemann son infinitas. Habíamos visto ya sumatorias, pero infinitas, ¿no? De 1 a 6, perdón, no de 1 a 6, sino con n igual a 6, con n igual a 3, ¿sí o no? Aquí ya son con n tiende a infinito. Entonces ya es una cosa más chingona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo voy a...? Pues no voy a acabar. ¿Sí o no? No, ya valió, no va a acabar, pero imagínate. Si de por sí estoy viendo que con 6 me llevó 15 minutos. No, ya valió. ¿No? No, sí sale. Pero para ello hay que ver estas sumas. ¿Sí? Algunas yo creo que ya las vieron en la prepa. Sobre todo cuando vieron estadística. Y si se fijan que esta notación de la sumatoria seguramente la aplicaron en probabilidad estadística, ¿no? ¿Sí? Aquí hay una cosa muy importante que sí es necesario que tengamos en cuenta. En matemáticas tiene su orden.
tiene su orden. Es una ciencia ordenadísima. ¿Sí? Por eso es que algunos quieren que los niños no aprendan matemáticas, porque si aprenden matemáticas van a ser ordenados en su forma de pensar. Y si son ordenados en su forma de pensar, no los van a manipular. No les van a venir con pendejadas y los van a manipular. Por eso es que no les interesan las matemáticas. ¿Y por qué les digo que hay orden? Porque las primeras letras del alfabeto se utilizan para cantidades que son constantes. A, B, C, D, E. Ahí está, por ejemplo, la C, velocidad de la luz. E, el número de hoy. ¿Sí o no? ¿Sí? Las letras que están a la mitad, I, J, K, L, N, N, se utilizan para valores enteros. Las que están 3/4 partes, R, S, T, son parámetros. Y las que están al final, X, Y, Z, son variables reales. Entonces, si se fijan, aquí la variable es I. ¿Por qué? Porque solamente puede tener valores enteros. O sea, tiene su lógica. No van a haber una sumatoria que diga desde X igual a 1 hasta N. Ya no está mal escrito. ¿Por qué? Porque la X es variable real. No existe, ¿sí? Entonces, la Y es variable que toma valores enteros. Y la N también, ¿sí? Y eso lo haces. Se nos acabó el tiempo, espérense. Se nos acabó el tiempo, pero pues sí se aguantan talones, ¿no? Mira, les voy a compartir.